Hola de nuevo. El día de hoy te traigo algo que nadie supo por qué pasó. A veces las cosas pasan porque tenían que pasar, y no siempre salen como esperamos, pero esto deriva en cosas mejores o más atractivas. A veces encontramos el porqué de alguna cosa, o nos llevan a cosas que queríamos sin esperarlo, aunque hay otras ocasiones que ocurren cosas inesperadas, y no teníamos idea de cómo pasaron. Hay resultados inesperados, o resultados más que esperados, pero la experimentación es parte del proceso para llegar al cometido. Ahora debemos tomar en cuenta que muchas variables están fuera de nuestro control, y por esto, muchos experimentos salen de diferente manera, o simplemente nos damos cuenta de que las cosas son diferentes a como las esperábamos. También hay experimentos realizados en zonas poco exploradas. También hay descubrimientos que nos hablan del tiempo y nos hacen ver cómo era antes. Incluso nos hemos dado cuenta de que antes había avances que estaban muy adelantados a su época, y nadie sabe cómo llegaron a eso y cómo fue su desarrollo. Simplemente no sabemos el porqué de las cosas, y las cosas pasan porque sí. Así que toma asiento y disfruta esto, porque estamos a punto de ver los 10 descubrimientos antiguos sin explicación alguna. Número 10. El bloop. Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colocaron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano, con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en las costas de Chile, a unos 5,000 kilómetros de Yoka, hacia el oeste en el Pacífico Sur, un sonido potente al que los científicos bautizaron como bloop. El sonido desciende lentamente en un rango de frecuencia casi subsónico, a partir de 40 Hz hacia abajo, durante aproximadamente 7 minutos, y fue de amplitud suficiente como para ser detectada por 3 sensores submarinos en las latitudes 95 este, 8 sur y 8 norte, alejados entre sí más de 5,000 kilómetros. Este tipo de señal no se ha vuelto a escuchar antes o después. Se determinó que el origen del sonido se hallaba a las 15:30 GMT del 19 de mayo de 1997, cerca de las siguientes coordenadas: 50 grados sur, 100 grados oeste, 100 grados este, un punto distante en el sur del Océano Pacífico, al oeste del extremo sur de América del Sur, frente a las costas de Chile. Dicho sonido fuese un animal submarino, ya fuera una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco, o de una nueva especie de ballena gigante, aún más grande que la ballena azul. Ambas teorías han sido descartadas, ya que no se conoce entre los cefalópodos sistemas que les permiten emitir sonido, y las ballenas necesitan oxígeno y salen a la superficie para conseguirlo, con posibilidad de ser observadas. Ningún satélite, barco o avión pudo divisar al bloop. Al final pareció ser consistente con terremotos generados por grandes icebergs cuando se agrietan y fracturan, aunque esto nunca pudo ser comprobado fehacientemente. Número 9. La batería de Bagdad. La batería de Bagdad fue descubierta en 1936 durante unas excavaciones en una colina de Kuhut, Rabwa, una aldea al sureste de Bagdad, Irak. Los trabajadores del Departamento Estatal Iraquí del Ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. Entre una gran cantidad de piezas, encontraron un grupo de jarrones fabricados en arcilla, de 14 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho. La batería de Bagdad. Lo interesante se encontró en su interior, un cilindro de cobre de aproximadamente 9 centímetros de largo, el cual alojaba en su interior una barra de hierro que sobresalía casi 1 centímetro del jarrón. De otros estudios, surge que el uso de pilas similares podría haber sido normal en el antiguo Egipto, donde se han encontrado en diversos sitios varios objetos con signos de haber sido plateados eléctricamente. Pero fue en 1939 que el arqueólogo Wilhelm Koenig identificó estos jarrones con unas baterías, y para confirmarlo, fabricó unas réplicas de los jarrones, los llenó con un líquido electrolito, les conectó una lámpara y, para sorpresa de todos, estas se encendieron tenuemente. En el Museo de Bagdad, el Dr. Koenig encontró además vasos de cobre cubiertos con una fina capa de plata que fueron extraídos de excavaciones en sitios sumerios en el sur de Irak, fechados en por lo menos 2500 a.C. Haciendo una leve incisión en estos vasos, se descubrió una delgada patina azul,
que es característica de los trabajos plateados por electrólisis sobre una superficie de cobre. Parecería ser que los partianos podrían haber heredado sus pilas por una de las más antiguas civilizaciones que se conoce. Número 8. Taman Shud. El 30 de noviembre de 1948, alrededor de las 20 horas, una pareja paseaba por el lugar y vio a un hombre tumbado en una posición extraña. Sin embargo, decidieron no intervenir, ya que pensaron que estaba borracho o simplemente dormido. A la mañana siguiente, alrededor de las 6:30 de la mañana, las autoridades descubrieron que el hombre estaba muerto. Al principio no era más que una muerte ordinaria. No se encontró nada relevante, no había ningún documento que lo identificara, y no había informes de personas desaparecidas en la región. Nadie podía saber quién era esa persona. La policía australiana ha difundido su imagen por todo el mundo, pero nadie ha identificado al hombre. Es como si ninguna persona en todo el mundo conociera a la víctima. El 14 de enero de 1949, el personal de la estación de tren de Adelaida encontró en una de las taquillas una maleta marrón que pertenecía al fallecido. La teoría más aceptada es que el hombre era un espía, algo habitual en la época, dada la proximidad de la Segunda Guerra Mundial, donde se popularizó este tipo de investigación. Los agentes siempre arrancaban la etiqueta de su ropa, al igual que el nombre. Se trata de una medida adoptada para dificultar al máximo su origen o cualquier tipo de rastreo. Su abrigo fue confeccionado en Estados Unidos, según un sastre contratado para analizar las pruebas. También tenía fuertes rasgos británicos y llevaba ropa muy formal para el entorno en el que fue encontrado. Esto podría mostrar que el hombre probablemente no era local y que había viajado mucho. El lugar en el que estaba tumbado era un lugar público, no el tipo de entorno que un hombre elegiría si quisiera ir a un lugar para morir tranquilamente. Además, la inscripción en su bolsillo indicaba "terminado", lo que indica que es muy probable que el hombre se haya suicidado o que haya sido eliminado por alguna razón, tal vez porque descubrieron que era un espía o a instancias de la propia agencia que lo contrató, tras un grave error de la gente. Sin duda algo intrigante que pasará a ser de los misterios del mundo. Número 7. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe está situado en el sudeste de Turquía. Fue señalado ya en una prospección estadounidense en 1965, cuando reconocieron que la colina podía no ser enteramente natural, pero dieron por supuesto que debajo yacía un cementerio bizantino. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt se encontraba realizando un reconocimiento de los sitios arqueológicos de la región. Según Schmidt, los fragmentos de piedra que se encontraban en la superficie de Göbekli Tepe lo llevaron a deducir inmediatamente que aquel era un sitio prehistórico, no medieval, como se pensaba anteriormente. Anteriormente la colina había sido cultivada durante generaciones y los habitantes locales habían retirado las rocas, apilándolas en montones para despejar sus campos. Muchas evidencias arqueológicas han podido ser destruidas durante este proceso. Desde 1994, las excavaciones han sido dirigidas por el Instituto Arqueológico Alemán y los científicos turcos del Museo de Sanliurfa, bajo la dirección de Klaus Schmidt. Investigadores de la Universidad de Karlsruhe comenzaron a documentar los vestigios arquitectónicos y pronto descubrieron las columnas en forma de T, algunas de las cuales han sufrido aparentemente intentos de destrucción. Después del fallecimiento de Schmidt, en 2014, el profesor Ricardo Eichmann, del Instituto Arqueológico Alemán, asumió la dirección de las excavaciones. Göbekli Tepe es el lugar de culto religioso más antiguo del mundo, descubierto hasta ahora. Hasta que las excavaciones comenzaron, no se consideraba posible un complejo de este tamaño para una comunidad tan antigua. La sólida secuencia estratigráfica sugiere varios milenios de actividad, retrotrayéndose posiblemente hasta el Mesolítico. Todo este tipo de descubrimientos nos ayudan a tener un panorama de cómo empezó todo lo religioso y de cómo se vivía antes todo el asunto de las religiones y cultos. Incluso podemos tener una perspectiva de cómo fue lo que pasó. Número 6. Sacsayhuamán. El complejo fortaleza-templo de Sacsayhuamán, también conocido como Sacsayhuamán o Sacsayhuamán, que significa águila real, se encuentra en el extremo norte de la antigua capital inca de Cusco. Construido durante el reinado de Pachacútec de 1438 a 1471 y sus sucesores, sus murallas enormes y bien construidas hoy en día siguen siendo un testimonio no solo del poderío inca, sino también de las habilidades de los arquitectos y de su enfoque para integrar las estructuras monumentales en el paisaje natural de forma armoniosa. El Sacsayhuamán se sigue utilizando hoy en día para la recreación de ceremonias de inspiración inca.
La fortaleza fue la mayor estructura construida por los incas. Se construyó en un elevado promontorio rocoso, frente al terreno pantanoso del norte, a las afueras de la capital inca de Cusco. Los hallazgos de cerámica indican que el lugar había sido ocupado por residentes incas anteriormente, iniciado en el reino del gran constructor del imperio inca Pachacútec, Inca Yupanqui, o quizás de su hijo Tupac Inca Yupanqui. A mediados del siglo XV, el diseño se atribuyó a 4 arquitectos: Hualpa Rimachi, Maricachi, Acahuana y Calacunchuy. Las primeras estructuras se hicieron solo con barro y arcilla. Los gobernantes posteriores la sustituyeron por un magnífico trabajo en piedra, que empleaba enormes bloques poligonales, finamente cortados, muchos de ellos de más de 4 metros de altura y con un peso de más de 100 toneladas. Para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, se contrató a 20,000 trabajadores, de acuerdo con el sistema establecido por los incas, de extraer bienes y mano de obra de los pueblos que conquistaban. Con un sistema de rotación, 6,000 se encargaron de las tareas de cantería, mientras que los otros 4,000 cavaron zanjas y pusieron los cimientos. Los muros de la fortaleza se construyeron en secciones verticales, probablemente, y cada sección era responsabilidad de un grupo étnico de trabajo. La arqueología experimental ha demostrado que la preparación y el revestimiento de las piedras utilizadas por los incas eran mucho más rápidas de lo que se pensaba. Aún así, se habrán necesitado muchos meses para producir un solo muro. Los incas también se aseguraron de que sus bloques se entrelazaran y de que los muros estuvieran inclinados para maximizar su resistencia a los daños causados por los terremotos. El tiempo ha demostrado su eficacia, ya que 500 años de terremotos han dañado muy poco las estructuras incaicas, que quedaron en perfecto estado. Sin duda alguna, estos seres eran unos verdaderos artistas y escultores. Antes todo era por mayoría hecho a mano, y el hecho de que fueran tan precisos es algo de admirar. Hoy en día estamos muy acostumbrados a no ver cosas así, por eso es que también es algo de qué sorprenderse. Espera ahí, si estás disfrutando este contenido y de cierta manera enriqueciendo tu cultura, te invito a darle un like a la página y que te suscribas al canal. Recuerda que tu entretenimiento es nuestra prioridad. Para que tengas más contenido como este o similar, recuerda que nos puedes dejar un like. Ahora sí, continuemos. Número 5. Líneas de Nazca. Es algo increíble volar por encima de lugares y darte cuenta que hay figuras formadas o talladas en el piso, ya que desde este panorama se ve muy diferente a cuando estamos como tal en el terreno. Este es el caso de las líneas de Nazca en Perú. Las líneas de Nazca y geoglifos de Pampas de Jumana, o simplemente líneas de Nazca, son antiguos geoglifos que se encuentran en las Pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, Perú. Fueron trazadas por la cultura nazca y están compuestas por varios cientos de figuras, que abarcan desde diseños tan simples como líneas, hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas, que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, en los últimos años, han sufrido graves daños por la construcción de la carretera panamericana y las rodadas de todoterrenos. Contrariamente a la creencia popular, las líneas de Nazca no son apreciables solo desde el aire, sino que pueden ser fácilmente vistas desde las colinas circundantes. De hecho, fueron descubiertas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe, que las divisó mientras hacía senderismo en la zona. En 1927, los vuelos sobre las líneas de Nazca han sufrido algunas emergencias a lo largo del tiempo, siendo algunas de ellas fatales. Sin embargo, las aeronaves cuentan con un riguroso programa de mantenimiento supervisado en todo momento por la Autoridad Aeronáutica Peruana. Número 4. Ciudad subterránea de Derinkuyu. El descubrimiento de esta ciudad subterránea se dio en 1963, durante la renovación de una casa ubicada en la superficie. Al derrumbarse una de sus paredes, quedó al descubierto una habitación subterránea que llevaba un túnel, y al explorarlo notaron que conducía a un profundo laberinto. Se cree que el origen de estas estructuras subterráneas se remonta al periodo hitita, en el año 1500 a.C., y que habrían sido construidas para protegerse del peligro. A lo largo de los años, estas ciudades sirvieron para diversos propósitos, pero su función principal siempre fue la protección. Luego de los hititas, el lugar también fue utilizado por otras civilizaciones, como los cristianos durante la época de persecución, en los siglos 2 y 3 después de Cristo, y durante la era de las incursiones árabes, en los siglos 8 a 10.
Tiempo más tarde, cuando ya no había necesidad de esconderse, el lugar pasó a ser utilizado para el almacenamiento de alimentos y animales. Actualmente solamente 8 de sus 18 plantas están abiertas al público, pero es más que suficiente para explorar y sentir en carne propia cómo vivieron alguna vez los habitantes del lugar. Las 8 plantas descienden 100 metros de manera casi vertical y dan acceso a diferentes instalaciones, como cuartos de almacenamiento, pozos de ventilación, pozos de agua, iglesias, cocinas, túneles e incluso salas de reuniones. Dentro encontrarás una gran cantidad de túneles y habitaciones que se extienden en todas direcciones, por lo que perderse es muy fácil. La manera correcta de encontrar el camino es siguiendo las flechas de color rojo, que indican el camino a las profundidades de la ciudad, y las de color azul, que indican el camino hacia la superficie. Número 3. Mecanismo Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera, o Anticitera, adaptado al idioma español, es uno de los descubrimientos más fascinantes e importantes de la historia de la humanidad. Se trata de la primera computadora analógica o mecánica creada por el hombre, lo cual se cree que data de fechas antes de la era cristiana, entre 70 y 60 a.C., aunque este cálculo aún no es algo oficial, pues para algunos resulta desconcertante que un aparato tan sofisticado haya existido en aquellas épocas. 1902 fue el año en que este artefacto fue descubierto por accidente, cuando un grupo de buzos buscaba esponjas marinas en la isla griega de Anticitera. Su objetivo fue interrumpido por el descubrimiento de valiosos tesoros griegos en estatuas de cobre y mármol, pero lo que más llamó la atención fue esta ingeniosa y muy rara máquina. Incluso se llegó a creer que fue parte de un naufragio suscitado muchos años después y que por coincidencia se alojó en el mismo sitio junto a las esculturas mencionadas, pero los estudios tan minuciosos coincidían en que no se trataba de un artefacto moderno. A partir de ese momento, nadie se imaginaba lo que estaba por venir. El artefacto podía predecir los ciclos lunares con una anticipación de 19 años. Podía predecir el futuro. Esto se dio a conocer después de varios estudios y análisis que se le hicieron décadas tras décadas. Tuvieron que pasar 1500 años para que apareciera un artefacto igual, ya que este contaba con 27 ruedas de engranajes y para su época era una tecnología muy adelantada. Número 2. Ciudad submarina de Yonaguni, Japón. Tal vez te sonó conocido el nombre Yonaguni, pero no es ninguna canción. Conocido hoy como el monumento Yonaguni, este coloso pétreo de 50 metros de largo por 20 de ancho constituye uno de los sitios submarinos más insólitos del mundo. Bautizada como la Atlántida de Japón, este monumento de forma piramidal tiene más de 10.000 años de antigüedad, según creen los expertos, pero hay diferentes teorías sobre su origen. Algunos creen que se trata de un vestigio de una civilización que floreció en el Pacífico, perdida hace mucho tiempo, el pueblo Jomon, que habitó el Japón prehistórico hacia el año 12.000 a.C. Pese a sus estrechos pasadizos, entradas arqueadas y ángulos de 90 grados, la mayoría de los expertos se inclina porque las inusuales formaciones de Yonaguni son de origen natural y no obra del ser humano. Los diferentes niveles del lugar, también definidos, probablemente se formaron gradualmente debido a su ubicación en un área propensa a los terremotos. Sin embargo, aunque la historia de su origen mítico probablemente no sea real, seguirá fascinando a los que tengan la suerte de bucear en este lugar y acercarse a este fenómeno geológico único. Número 1. Códice Voynich. El manuscrito Voynich es un códice de vitela de 225 por 160 milímetros y 5 centímetros de grosor. Tiene una portada hecha de pergamino de piel de cabra, que data de los siglos XVIII a XIX, muy probablemente colocada por los jesuitas del Colegio Romano de Roma, en reemplazo de una cubierta anterior. Ciertos indicios, como los agujeros de gusano, hacen creer que la encuadernación original estaba hecha de madera y cubierta con un cuero curtido. Las correas de cuero se agregaron en la década de 1960 para estabilizar la unión y se pegaron encima de las viejas, tal vez originales fabricadas con algún tipo de fibra. El manuscrito actualmente consta de 102 folios organizados en 18 cuadernillos. Varios bifolios son más grandes de lo habitual, con pliegues adicionales, y por lo tanto, más de las 4 páginas usuales, y se los conoce como desplegables. Estos desplegables tienen diferentes dimensiones, con anchos de los bifolios correspondientes, que van de 3 a 5 páginas, en lugar de 2. Además, hay un bifolio de cerca de 45 por 45 centímetros, que tiene un pliegue horizontal adicional. Cada folio tiene un número de folio, en la esquina superior derecha, con la numeración del 1 al 116.
mientras que las marcas de Quire están numeradas siempre en la esquina inferior derecha del reverso del último folio de cada cuadernillo, excepto en los Quires 9 y 20, y se indican con un número arábigo seguido de un 9 para el latín, US, y a veces una M entre ellos. Es seguro que los números de folio y los números de Quire fueron agregados por diferentes personas entre los siglos XV, XVI y XVII, y antes de que varios folios y Quires se extraviasen, faltan un total de 14 folios. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero lo hayas disfrutado. No olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda dejarnos en los comentarios cuál te interesó más o cuál fue más de tu agrado. Gracias por vernos y hasta la próxima.